Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Advertencias, modificaciones y cuestionamientos a la Ley de Solidaridad Nacional que busca atacar las economías criminales. Un proyecto planteado por el Ejecutivo que ahora mismo está siendo parte del debate en el Legislativo. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Estamos en este momento ya en contacto con Patricio Aro, experto en seguridad, para hablar acerca de la ley para atacar las economías criminales. ¿Se logrará combatir a las mafias a través de este nuevo cuerpo legal que está siendo sometido a debate? Esperamos, no sabemos si será finalmente aprobado y en qué condiciones, a pesar de todas las advertencias que se han hecho. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Han logrado quienes están ligados mucho al análisis de seguridad, analizar este proyecto de ley, más allá de los ciertos tecnicismos legales que se entiende, están siendo ya modificados, adecuados para no caer en inconstitucionalidades, pero a través de esta propuesta, ¿se logrará atacar a las mafias? ¿Se logrará combatir lo que dice precisamente el nombre de esta ley, combatir las economías criminales? En efecto, el momento que vive el Ecuador con esta guerra interna generada por grupos armados internacionales que tienen como un sustento fundamental la economía ilegal especialmente, es necesario establecer una base que rompa precisamente la base que soporta la violencia, esa base económica que soporta el crimen organizado y que soporta la amenaza contra el Estado ecuatoriano y todos sus componentes, es decir, contra esa amenaza que viola la soberanía, que viola la integridad territorial y viola a la población y su seguridad. Entonces es fundamental que una ley pueda romper las economías ilegales y pueda establecer también garantías para quienes combaten a estos miembros con organizaciones armadas también, es decir, a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es fundamental tener ese soporte legal y es fundamental para poder vencer a esta situación que se ha tornado sumamente compleja por las características y el gran soporte económico especialmente que tienen estas organizaciones. ¿Qué tan indispensable podría ser en este momento la creación o la aprobación de un nuevo cuerpo legal cuando tenemos ya de hace tiempo, se ha dicho, la necesidad de fortalecerlo sin que medie un proyecto de ley, por ejemplo, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, que podrían eventualmente, sin esta normativa, sin esta propuesta, sin este proyecto, avanzar, por ejemplo, en el control de este tipo de economías? Hay mucho quizá por reforzar que no necesariamente pasaba por una nueva normativa. ¿Qué había antes que no se necesita para combatir a las economías criminales? La voluntad política de combatir a estas fuerzas ilegales, la voluntad política para combatir a estas organizaciones criminales y esta economía ilegal. La UAFE, desde luego, es un instrumento fundamental regido por sus propias leyes y una ley orgánica que le permite actuar. Sin embargo, no existe el suficiente soporte técnico para poder actuar de esta manera. Hoy, las reformas que pueden hacerse a la ley anterior o en esta nueva ley definitivamente buscan darle mayor agilidad, mayor soporte y mayor acción a los organismos que usted acaba de mencionar y que necesariamente tienen que estar soportados por una ley. Una ley no necesariamente está de más frente a la acción que debe tomar el Estado para luchar en contra de las economías ilegales y de contra de la amenaza que atentan contra la seguridad del Estado.
En esta intención, en esta propuesta de reforzar, fortalecer la unidad de análisis financiero y económico, ¿qué podría ser determinante para tener este antes y después? Y me refiero insistentemente a esto porque la UAFE en otros momentos, en otras instancias, ha logrado algunos golpes importantes a ciertas economías que estaban moviéndose, por ejemplo en la minería ilegal, por ejemplo en la contratación pública, por ejemplo en sectores donde se ha identificado claramente posibles casos de lavado de dinero. ¿Qué podría cambiar ahora? Es importante la relación que pueda tener la UAFE con las fuerzas que combaten al crimen internacional organizado. Debemos también, y esto es fundamental, decir que la ley debe darle esa tónica, que la amenaza es una organización internacional. La amenaza no solamente son los grupos pequeños delincuenciales criollos que actúan en nuestro territorio. La amenaza está dada por grandes carteles internacionales y por el crimen internacional organizado que actúa en casi todo el mundo. Entonces, debemos tener la suficiente base legal para actuar en contra de estas organizaciones en todo sentido. El Alto Punino nos dejó una demostración absolutamente clara de que la amenaza no es nacional, que la amenaza es una amenaza internacional, que en este caso vino desde Colombia, pero también tiene relaciones y se vio con otras organizaciones de diferentes naciones y nacionalidades. Entonces, este nexo fundamental entre la UAFE y las acciones que conduce, las acciones de represión que conduce el Estado ecuatoriano a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, son fundamentales y son vitales, y esa ley debería dar precisamente este accionar conjunto para luchar contra las economías y contra la violencia de las organizaciones criminales. Eso por un lado. Por otro, hay un tema que ha sido discutido ampliamente y es respecto, por ejemplo, de los indultos. ¿Cómo lograr un equilibrio que sea justo, que sea adecuado, que sea además efectivo, para no caer en una suerte de feria de indultos donde pueden incluso vulnerarse ciertos derechos? Hemos visto ya acciones por parte de las Fuerzas Armadas que han sido cuestionadas. Ahora mismo hay un proceso en el caso de las Malvinas, de los niños de las Malvinas, y hemos visto incluso los testimonios que son desgarradores de lo que ocurrió con esos menores. No podemos caer quizá en ese tipo de excesos. Esto de los indultos no podría ser un arma peligrosa. No, desde luego lo que se necesita es mantener vigente las salas de especialidades en la Corte Nacional de Justicia y también reactivar un código penal militar. La vigencia de un código penal militar precisamente sanciona a los delitos que se cometen dentro del marco jurídico de un conflicto armado, y este Código Penal está en relación directa con el derecho internacional humanitario y con el derecho internacional de los conflictos armados que se sustentan fundamental y legalmente en los convenios de Ginebra. Entonces, la vigencia de ese nuevo código o de un nuevo código penal militar es fundamental para que sean las salas especializadas que no manejen a través del COIP, porque en el COIP no están todos, se han omitido muchísimos de los delitos militares que se cometen. Insisto, los delitos militares no son delitos cometidos por militares, son delitos que se cometen dentro del marco de un conflicto armado. Entonces, eso es fundamental entender. Amnistías que se puedan dar a quienes actúan en el marco de la ley, desde luego que son necesarias, pero también habrán excesos que deben ser analizados y juzgados. Por lo tanto, este es un punto que debe ser tratado con mucho detenimiento y bajo los esquemas de la ley internacional y del derecho internacional humanitario. Pero eso parecía un tema ya zanjado, parecía un tema superado, este hecho de formar cortes penales militares, cortes penales policiales, porque hubo algunas y no muy buenas experiencias a propósito de la actuación de estos jueces. Incluso en algunos casos se hablaba también de esa jerarquía que podían tener en algunos casos, y esto comprometía también la imparcialidad de los jueces. Ese parecía ya un tema superado. Yo no estoy hablando del restablecimiento de cortes. Existen las salas especializadas en la corte y en el sistema judicial. Lo que estoy hablando es del restablecimiento de un código penal militar
que eso es fundamental. No existe el Código Penal Militar. En el Ecuador estamos hablando solamente de las normas establecidas por el COIP. Entonces debe separarse los delitos militares que se sustentan en esta situación como la que hoy está viviendo el Ecuador, para que sean analizados tanto por las fuerzas militares cuanto por quienes las enfrentan y enfrentan al Estado ecuatoriano. Entonces, amnistía es fundamental una vez que estén, y a eso desde luego está llevando el análisis realizado, una vez que sean juzgados. Pero también es importante que nosotros veamos, insisto, una nueva legislación sobre los delitos que se cometen dentro de un conflicto armado. El conflicto armado va a llevar mucho tiempo, no se va a acabar el día de mañana, no se va a acabar en un año, va a llevar mucho tiempo porque las capacidades bélicas y económicas de la amenaza están presentes, están ahí y son muy, muy fuertes. Entonces, sí, es importante también considerar que se revise el establecimiento de los bloques de seguridad o del bloque de seguridad. ¿Qué es el bloque de seguridad? Nos preguntamos los ecuatorianos. Es un nivel de conducción operativa, política o estratégica de este conflicto. ¿Es el bloque de seguridad una organización temporal para enfrentar este conflicto? ¿O también es una situación político-estratégica para poder enfrentarlo? Pero la necesidad de enfrentar este conflicto como un conflicto internacional, estamos viendo, la amenaza es internacional. La amenaza de estos grupos insurgentes viene de afuera. ¿Cómo? Hoy se les ha declarado a 3 grupos colombianos insurgentes que son plenamente identificados por el Estado colombiano, a los comandos de la frontera, a los otros 2 grupos que actúan, se me fue el nombre en este momento, pero se ha emitido un decreto en que ellos sean considerados como grupos armados ilegales. Ellos ya son grupos y son grupos internacionales. Entonces, estos grupos deben ser considerados también bajo el esquema del derecho internacional. Es una amenaza internacional a la que nosotros estamos enfrentando. Importante lo que usted menciona, y con esto quiero cerrar, doctor Aro, respecto de los alcances que pueden tener estas mafias que ya son transnacionales, no operan únicamente en nuestro país, tienen conexiones a nivel internacional, e incluso lo que preocupa muchísimo es el nivel de permeabilidad que han tenido con ciertos sectores, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sector justicia. Ya hemos visto un caso que ha sido gigante, pero no creo que llega siquiera a dimensionar los reales efectos del caso, por ejemplo, Metástasis. Ya vimos policías, abogados, jueces, miembros de la judicatura. Estas organizaciones cooptan muchos sectores. ¿Cómo depurarlos? ¿Cómo llegar a que esta nueva ley, esta propuesta, ya si es que llega a aprobarse, sea efectiva en combatir estas mafias que están por todo lado? Uno de los objetivos fundamentales del crimen internacional organizado es precisamente cooptar al Estado. Y Metástasis, gracias a la acción de la ex fiscal de la Nación, Diana Salazar, permitió demostrarle al país la infiltración que tenían estas organizaciones criminales en el sistema de justicia y en otros sistemas también del país. Entonces, es fundamental determinar que la sanción a la organización, y eso está considerado también, la sanción a quienes pertenecen a estas organizaciones criminales, es decir, no deben ser solamente juzgados y sancionados por delincuencia organizada, sino en efecto, como está considerando esta nueva ley, el que sean considerados la pertenencia a organizaciones criminales. Y eso es un camino que puede ayudar a solucionar esta situación. Recordemos que estas organizaciones, a través de Metástasis, se estuvo poniendo a la candidata a la presidencia de la República, al candidato a la presidencia de la República y a la candidata a fiscal general de la Nación. Es decir, esos alcances tenía esta organización criminal. ¿Y cómo están siendo juzgados? Simplemente por delincuencia organizada. Cuando
en efecto deben ser sancionados por pertenecer a organizaciones criminales, como está considerando la nueva ley. Y me quedo con eso, doctor Aro. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Importante seguir generando este tipo de debates y sobre todo creo que con o sin ley la voluntad política es básica y es fundamental para este propósito de combatir a las economías criminales. Nuevamente, doctor Aro, gracias por haber estado con nosotros. A las órdenes, Fausto. El doctor Patricio Aro, experto en seguridad, hablando acerca de la ley para atacar economías criminales. Se logrará combatir a las mafias, que es una herramienta adicional, ha dicho, importante también, sobre todo la voluntad política de quienes ejercen el poder. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo a la carta.